Doña Luisa, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, y a todas las personas que están conectadas. Ya se están presentando bloqueos en distintas vías a nivel nacional. Estábamos informándoles del bloqueo en la vía al Llano, en el sector de Llano Lindo, a la altura del kilómetro 82. Hay programados 3 puntos más en el departamento del Huila. También están reportando a través de las plataformas digitales bloqueos en el departamento de Córdoba por parte de los arroceros. La hora cero ya empezó, ¿no? Sí, Juan Camilo, y es que ellos ya desde hace 8 días habían anunciado que hoy, justamente el lunes 14 de julio, iniciarían ese paro indefinido, lo que han dicho los arroceros, los pequeños productores de arroz del país, por diferentes razones, entre ellas el incumplimiento de lo que se había pactado en marzo pasado, que ya habíamos vivido otro paro arrocero, el precio que les están pagando por ese arroz verde paddy. Entonces son varios los factores que influyen para que ellos hoy estén en paro. Uno de los líderes de estas organizaciones arroceras es Luis Apolinar, presidente de Dignidad Arrocera. Señor Apolinar, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Señor Apolinar, ustedes en marzo estaban en paro, firmaron un acuerdo con el gobierno. De ese acuerdo, ¿qué es lo que a ustedes no les han cumplido? Juan Camilo, a nosotros no nos han cumplido prácticamente nada. Nosotros lo que tenemos son acuerdos en papel, porque el cumplimiento real de los acuerdos que se llegaron en ese paro no se han hecho realidad hasta el momento para el productor arrocero. Luis, en este momento, ¿por qué no es rentable sembrar arroz en Colombia? Porque ustedes dicen, estamos trabajando a pérdidas. Luisa, no es rentable sembrar arroz en Colombia porque el precio de comercialización del arroz paddy verde no está considerando ni los precios ni los costos de producción de una carga de arroz que sale al mercado y lo compra el molinero. Sí, Luis, pero me quiero devolver un poco a la primera pregunta. Desmenúceme, desglóseme un poco más. ¿Qué fue lo que les prometieron y no les han cumplido? Bueno, Juan Camilo, mire, en eso se pactaron puntos como apoyo a la comercialización para el centro del país, para los arroceros que estaban cortando en esa época y que estaban perjudicados por el primer bajonazo que se pegó el precio del arroz. Otros programas como el FAIA, como el FONSA, como la UGPP y como la TUA no han tenido desarrollo prácticamente en estos diálogos con el gobierno. Y además hay que anotar también que teníamos un punto que era importaciones, importaciones y contrabando, y este punto sí que menos se ha avanzado. Todo realmente es un cumplimiento, yo diría, muy pequeño lo que se ha hecho, que se refiere prácticamente es al primer punto, que es el apoyo a la comercialización, que realmente está en papel, está en documentos, pero no está en la realidad. En su momento, el gobierno había dicho que iba a entregar un subsidio, una plata para esos pequeños productores y medianos productores. Que hace parte del acuerdo. Sí, que exacto. está mencionando. ¿Esa plata se entregó o hasta este momento ustedes no han recibido esa plata? ¿Qué ha pasado con ese dinero? Luisa, mire, esa plata no ha llegado. Ese es el punto que yo les menciono como apoyo a la comercialización para el centro del país, y esa plata no ha llegado hasta el momento. O sea, yo, como les estoy diciendo, está en papel, porque es que el ministerio puso mucha traba para dar ese auxilio a los pequeños y medianos productores de arroz del centro del país. Sí, ustedes, el precio de la carga también ha sido motivo de gran angustia por parte de los líderes arroceros. Acá tengo una cifra, usted, señor Luis, me va a corregir la cifra. El año pasado la carga estaba en 225.000 pesos y hoy se paga 158.000 pesos. Correcto, Juan ¿Qué Camilo? fue lo que bajó tanto la carga? ¿Por qué bajó tanto la carga? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que llamamos nosotros, se nos distorsionó el mercado del paddy verde. En el mes de diciembre, hacia finales de diciembre, la última semana de diciembre, se pegó el primer bajonazo en todo el país de la carga de arroz verde, paddy verde. Y en el segundo se pegó ahorita el 27 de junio,
volvió a caer nuevamente el precio y estamos acumulando una pérdida del 22 al 25% de precio respecto del precio que tenía el arroz el año pasado. ¿De qué depende ese precio? De pronto los que no conocemos cómo funciona esta industria, Juan Camilo, ¿de qué depende este precio? Ustedes han dicho que quieren que el gobierno regule este precio del cual le pagan a ustedes por estas cargas. ¿De qué depende? ¿Qué factores influyen? Pues nosotros siempre hemos querido que el precio dependa de los costos de producción que tenemos nosotros los productores aquí en Colombia. Pero hay una premisa que colocan los industriales y se aprovechan de eso que se llama oferta y demanda, pero realmente ese mercado de oferta y demanda en Colombia no existe. Aquí lo que existe es una estacionalidad, que es esta cosecha grande del llano sale en mes y medio y se acaba el arroz, porque aquí sembramos un arroz que se llama arroz secano, o sea que no necesitamos del agua conducida por canales, sino pues el agua que está cayendo del cielo, como decimos nosotros. Sí, quiero que me explique, señor Luis, un poco más el tema de subsidios que también le preguntaba a Luisa. ¿El subsidio era de cuánto prometido en marzo? El subsidio que se le estaba dando a los productores de pequeños y medianos del centro del país era de 22.000 millones de pesos para unos 77.000 productores aproximadamente, pero actualmente no se ha entregado ese subsidio. Es decir, de los 22.000 millones de pesos han dado 0 pesos. Correcto, usted lo dice, Juan Camilo, 0 pesos se ha entregado. Entonces, este es el punto que más ha avanzado. Entonces, respecto a los otros, sí que estamos realmente ¿Esa cifra en el recoge cumplimiento. todos los subsidios que les prometieron en ese acuerdo de marzo? No han cumplido, porque hablábamos de unos subsidios a los insumos como era el FAIA y tampoco se han cumplido, y se supone que era para esta cosecha que ya estamos recogiendo y ya prácticamente pues no se va a presentar ese subsidio a los insumos que se llama el programa FAIA. Perdona, Luisa, ¿qué es exactamente el subsidio a los insumos? ¿Qué es exactamente lo que les dijeron? El programa a los insumos es que el gobierno, el Ministerio de Agricultura reconoce un porcentaje ya sea en insumos como el abono, como la semilla o como los agroquímicos, hasta de un 40% dependiendo de la calidad del productor, y le va a dar un subsidio del 40% de ese valor de esos insumos en semilla, como digo, en semilla, abonos y agroquímicos. Otra de las propuestas, Juan Camilo y a don Luis, que ha dicho el gobierno o el Ministerio de Agricultura es otorgar créditos, apalancar créditos para estos pequeños productores. ¿A ustedes sí les funciona que les den créditos? ¿Esto sí se ajusta a la realidad que ustedes están viviendo en el día a día o esto no sirve de mucho? Desde el punto de vista mío, que tuve acceso al crédito, en estos momentos no, porque la dificultad que atraviesa el campo, no solamente el arrocero, sino los productores de otros productos, es que no somos dignos de crédito, porque la gran mayoría de productores están o estamos reportados ante las centrales de riesgo, y esto es una condición que los bancos ponen para dar créditos. Entonces el programa, el Finagro, el Banco de Segundo Piso, tiene unos excelentes programas de tasas bien subsidiadas y todo eso, pero eso, perdónenme la expresión, estos son las uvas verdes para nosotros, porque no nos las podemos comer, porque cuando vayamos al banco nos van a limitar ese crédito por lo que estamos reportados. ¿Por qué están reportados? Estamos reportados por la situación que ya llevamos arrastrando desde hace muchos años, hace más de 15 años, con la problemática de que nunca se están conjugando los costos de producción de los productos que producimos en el campo colombiano. Entonces siempre estamos a merced de los precios bajos, y fuera de eso de las dificultades climáticas como las inundaciones y las temporadas secas que se presentan, y esto nunca ha tenido solución por parte de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Entonces prácticamente llevamos un lastre de deuda muy grande y de cartera muy grande los productores nacionales, no solamente de arroz, sino de papa y otros productos, porque no se ha logrado llegar a una ley que establezca
¿Cómo hace un deudor para pagar su deuda cuando queda en una situación grave de iliquidez, como es el caso de nosotros los productores colombianos? ¿Y cómo han hecho para sobrevivir? Es decir, en este momento, y lo que nos explica don Luis, están endeudados, tienen millonarias deudas. Pero, ¿Cómo han hecho para sobrevivir o de dónde están sacando la plata? Correcto, una pregunta muy inteligente porque sale de las palabras que he dicho yo anteriormente. Mire, realmente el campo colombiano no lo financia el sistema financiero. Realmente el que financia el campo colombiano es la empresa privada, representada por los que llamamos aquí agrocomercios y por la gran industria, que ellos son los que, como decimos en el argot colombiano, nos plantean, nos dan la plata, o no la plata, sino los insumos para sembrar. Por eso es que nosotros, al salir a vender la cosecha, tenemos que ir a cancelar nuestros insumos al que nos ha otorgado ese crédito, que son los agrocomercios y la gran industria. ¿Y qué pasa en esa operación? Entonces, ustedes van, cancelan los insumos a quienes les dan esos los agrocomercios, y ahí ¿qué es lo que falla? Pues la figura es la siguiente: uno de productor va y entrega su producto a ese agrocomercio o a esa industria, y él se cruza la cartera, que llamamos la cartera, o sea, los costos que nosotros incurrimos con ellos por la producción del arroz o del cualquier otro, papa también, todos los productos están en ese sistema, y ellos, como dicen, cruzan la cartera y le dan, como dicen vulgarmente, le dan las vueltas a uno. O sea, prácticamente esas entidades, los agrocomercios y la gran industria, son los que nos ponen a trabajar, pero aquí no nos pone a trabajar el gobierno, aquí no hay política del gobierno. Por eso es que el Finagro tiene mucha plata, porque es que no la puede colocar, porque es que no hay quien la tome. Y otra de las preocupaciones que ustedes han manifestado son las importaciones. En este momento llega arroz de otros países a nuestro comercio, a nuestro consumo, y esa demanda y esa oferta está desequilibrada. Correcto, mire, nosotros estamos totalmente bombardeados y asfixiados por esas importaciones. Le cuento de la CAN, que es un convenio que firmó el gobierno hace más de 60 años, no ha tenido ninguna modificación, y Ecuador se vale de ese convenio que fue firmado hace más de 60 años para meternos arroz, vulgarmente, meternos arroz a Colombia. O sea, ellos siembran para meterle al coloso del norte, como somos los colombianos. Entonces, ahí estamos en un déficit. Por la frontera sur, no solamente entra arroz ecuatoriano, sino el peruano, hasta arroz uruguayo, y en las últimas siempre ha entrado arroz asiático. Entonces, y como no tenemos fronteras, pues por ahí entra todo el arroz, y ahorita lo grave es que está grandes cantidades de arroz blanco, y están supliendo la comercialización a los comerciantes, claro, para vender el arroz. Por eso no se nota en el almacenamiento que hacemos aquí en Colombia del arroz que se compra en cosecha grande, no vemos la disminución de esos inventarios, y los molinos alegan que tienen muchos inventarios para poder reajustar el precio del agricultor. Pero sí, en este caso, el que tiene la culpa de todo este contrabando es Colombia, porque no pone tatequietos en estas fronteras colombianas. En cuanto a las importaciones, hay unas importaciones que están autorizadas, sí, con Ecuador, pero en el momento están abiertas, contingente abierto, y eso es lo que ha permitido este contrabando. Y las importaciones del TLC, que son las subastas, prácticamente este año no ha entrado arroz porque no ha tenido un precio, sí, favorable para comprarlo aquí dentro de la frontera, claro, colombiana. Señor Apolinar, le agradecemos mucho estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Aló. Gracias, señor Apolinar. Aló. Bueno, era el señor Apolinar, líder de Dignidad Arrocera. Nos atiende el Gobierno Nacional. Sí, para tener las miradas. Exactamente. Todas las miradas. Es la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Heidi Ortega. Viceministra, buenos días. Buenos días, gusto en saludarlos. Bueno, viceministra, yo creo que hay muchos puntos que tocar con usted. Partamos de los acuerdos de marzo. ¿Por qué los arroceros están diciendo
que ustedes no les han cumplido, como por ejemplo con los subsidios? Bueno, expresarles que evidentemente el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura suscribió unos acuerdos con los arroceros y arroceras de los distritos de riego. Nosotros hemos cumplido realmente de todo el pliego. En este momento aceptamos que para el caso de la resolución que estableció un apoyo directo para los productores, que fue la resolución 084. Estamos en fase de implementación, pero fíjese que ya tenemos habilitados un buen listado de productores porque este gobierno se ha caracterizado pues porque los que reciban los beneficios sean los que realmente lo necesitan. Bueno, todos necesitan, pero allí se pactaron unos acuerdos en el marco de lo que nos permite la ley y en ese sentido les puedo decir que el ministerio expidió en abril la resolución 084. Pero viceministra, qué pena interrumpirla aquí. ¿Usted me promete que todos los que están en esa lista están recibiendo subsidios? Porque si usted me dice que sí, pues alguien entonces aquí está diciendo mentiras. O usted o los de Dignidad Arrocera, porque los de Dignidad Arrocera y los líderes que hemos entrevistado en las marchas, inclusive, nos dicen que no han recibido un solo peso de los subsidios. Mira, yo puedo aceptar que efectivamente los productores aún no han recibido el recurso que se pactó en marzo, pero no acepto que el ministerio no haya cumplido porque justamente estamos en la fase de pago, digamos, estamos a unos días de iniciar las entregas de los recursos a través del operador. Tenemos 1.452 arroceros en los listados, debidamente habilitados para iniciar los pagos. Y lo que ha instruido nuestra ministra es que todos los que cumplan con los requisitos, pues tendrán el beneficio. Lo que pasa es que sí hay que aceptar que evidentemente nos piden para todo un bloque de arroceros y arroceras, respetamos esa posición, pero los acuerdos fue para los pequeños y para los medianos que cumplen con los requisitos que en marzo los llevaron a la movilización. Se nos decía que el tema de la TUA estaba muy alto, el tema de los costos de arrendamiento, que efectivamente los procesos de fertilización estaban muy altos y el Ministerio de Agricultura, con un ejercicio muy juicioso con la UPRA, incluso en una conversación respetuosa con los compañeros movilizados, se llegaron a esos acuerdos y se pactó de acuerdo a las instrucciones del presidente Petro para los pequeños y los medianos. Aceptamos que aún no ha iniciado los pagos, pero no significa que efectivamente no se vaya a cumplir. La invitación pues es básicamente para cumplir los procedimientos de rigor, porque nosotros somos un Estado social de derecho y debemos cumplir con lo estipulado en los procedimientos internos para no tener problemas fiscales y de investigaciones posteriormente. Viceministra, hoy, en este momento, 14 de julio de 2025, aparte de los subsidios, según el Ministerio de Agricultura, ¿qué están recibiendo los pequeños productores de arroz de ese pliego que se pactó en marzo? Mira, de lo más importante, se activó un paquete desde todos los instrumentos de financiamiento que nos permite la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, 43.000 millones. Todos los instrumentos están activos, todas las resoluciones ya, las circulares de Finagro están publicadas. ¿Qué deben hacer los productores? Pues acercarse a las entidades financieras para utilizar los mecanismos. Nosotros como gobierno, digamos, no podemos estar por encima de la ley, pero tenemos justo cada instrumento, las LEC, los incentivos, todo lo que nos permite digamos que la Comisión Nacional y con la palabra que dio nuestra ministra, tenemos la tranquilidad que el Ministerio ya suscribió los contratos con Finagro, Finagro ya publicó las circulares y ya en territorio pues están listos para que los productores lo utilicen. Hablábamos justamente, viceministra, discúlpeme. Ahí, ok.
Hablábamos justamente ahora con el productor que nos atendía y dice, sí, los créditos son importantes, pero ellos están sobreendeudados porque dicen que le deben a estos agrocomercios que son los que Claro. les prestan para el insumo. Es decir, nos dijo, bacano por los créditos, viceministra, pero pues a nadie le prestan si está en la central de riesgo. Y todos están en centrales de riesgo, los productores en su gran mayoría. Sí, esa es una queja recurrente y pues evidentemente le compete a otros actores, digamos que tomar esa vocería y establecer la ruta. En lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de los acuerdos con las herramientas que tenemos a la mano, fue disponer lo que los productores pueden utilizar. Pero que, viceministra, que no sirve. Es decir, la Dignidad Arrocera nos dijo y los productores nos están diciendo, las herramientas que ustedes están dando no sirven de nada. Pero digamos es totalmente discutible, porque ¿cómo así que no va a servir un instrumento como una ley de reactivación económica, un crédito asociativo que le permite realmente pasar a Un más de crédito, la... viceministra, que no se los dan. Por lo que están Bueno, reportados. Exacto. tenemos que revisar los casos, porque evidentemente a quien le corresponde evaluar este tema son justamente las entidades financieras. Nosotros en todos los espacios donde hemos confluido, lo que les decimos es el Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Financiamiento coloca las rutas, activa los mecanismos y Finagro y el Banco Agrario pues deben responder ante los productores. Es decir, aquí no podemos generalizar tampoco. Hay productores que ya han utilizado los beneficios del crédito. Justamente el sector arrocero, que es la segunda línea agrícola más importante de este país, ha movilizado los recursos del crédito de manera contundente. Es decir, si revisamos las inversiones de este gobierno que ha dispuesto para la colocación, está una de las respuestas a eso que su merced pregunta, y es las estrategias de crédito, las líneas de crédito han funcionado porque son justamente las que permiten apalancar el sector para tener los recursos e impulsar pues el cultivo y pues todas las fases de la cadena. Viceministra, recapitulamos lo de marzo, que fue ese acuerdo que se había llegado, pero hoy estamos nuevamente en paro indefinido por parte de los arroceros, eso es lo que han dicho. ¿Qué tiene el gobierno nacional en este momento para ofrecer? Ayer se informó de una resolución. ¿En qué consiste esto y por qué consideran ustedes que es una solución? Bueno, yo quiero decir que para el caso de los acuerdos de marzo está financiamiento activo, está el programa FAIA, que es un programa de apoyo a la fertilización en el marco de la ley 2183, le permite a los productores tener un subsidio directo para todo lo que tiene que ver con la compra de insumos agropecuarios, es decir, allí este gobierno está respondiendo de fondo a disminuir los costos de producción del cultivo y hacerlo realmente más competitivo, ¿no? Además, digamos, todo lo que se planteó con los arroceros de Tolima y Huila, el tema de la TUA, ahí hay una responsabilidad directa con las corporaciones regionales, con la misma gobernación, el tema de la UGPP con la DIAN, es decir, nosotros activamos 11 rutas de las cuales lo único que está pendiente es, por supuesto, la implementación en territorio y el apoyo directo para que cada productor reciba. Viceministra, Entonces, yo quiero dejar ese qué punto pena claro. interrumpir, pero viceministra, yo puedo, qué pena, es que cuando uno escucha la afirmación suya, pues uno queda un poquito más preocupado. Usted me dice que lo único que está pendiente es la implementación, o sea, todo. No, mira, es clave que toda la ciudadanía comprenda que nosotros no tenemos las herramientas como sacarlas debajo de la manga. Es primero la resolución tiene que tener una memoria justificativa, unos argumentos técnicos para activar lo que nos permite la ley. Eso lleva un tiempo. Luego tiene toda una fase contractual y hoy les estamos diciendo, se expidió no solamente la resolución, salió el contrato y se caracterizó a la población para que cumpla los requisitos y ya estamos prácticamente pues para los pagos. Entonces sí es importante, digamos, la información transparente. Les agradecemos que nos ayuden a difundir este tema. Nosotros en tiempo récord hemos sacado las medidas y para responder a lo que está ocurriendo en este momento es, se ha tomado, digamos,
una decisión que es básicamente pasar de la política de libertad vigilada, que también fue un acuerdo de marzo y que en este momento está en fase de incorporación de la información, estamos en la captura de los datos, ha sido un proceso muy amplio, muy concertado con todos los eslabones de la cadena, productores, gremios, industria, pero como todavía no podemos implementarla, por eso el Ministerio de Agricultura decidió ayer, digamos, nuestra ministra, atendiendo las recomendaciones del presidente, pasar a la resolución donde se somete al régimen de libertad regulada de precios al producto agrícola no transformado específicamente para arroz paddy. Entonces, toda la justificación que hemos tenido este año, los últimos meses, incluso todo lo negociado en marzo, son los argumentos para la toma de decisión. La pregunta es, ¿por qué se tomó tan tarde? Porque resulta que solo hasta el 26 de junio se bajó el precio de compra del arroz. Entonces, en realidad, estos últimos 15 días han sido maratónicos buscando alternativas, no solamente que nos permitan el consenso, sino las decisiones que puede tomar el Ministerio de Agricultura deben tener toda la rigurosidad técnica. El dato de los inventarios solamente lo obtuvimos hasta la semana anterior, que fueron las 534.000 toneladas que se referencian en la resolución, y por eso en este momento el Ministerio de Agricultura coloca a consideración de la ciudadanía para comentarios esta resolución importante que permite proteger la producción nacional y específicamente el precio que están pidiendo los productores. Incluso en las reuniones que hemos tenido con las dignidades el martes en la Presidencia de la República, la interlocución directa con ellos, con los representantes, total respeto por don Luis Apolinar, lo conocemos, hemos estado hablando con don Oscar Ardila, con don Oscar, y por supuesto todos los que hoy en las calles están reclamando al gobierno, pues el gobierno sacó todo lo que puede, digamos, mecanismos para apoyar financiamiento, fertilización y ahora pues dos estrategias claves, la política libertad vigilada en curso y esta resolución de regulación de precio que le permite realmente, aprovechando lo que nos permite la ley 101, todos los decretos reglamentarios, la ley 81, pues tomar esa decisión que tanto nos habían reclamado porque, digamos, se evidencia la distorsión en el mercado y tomamos estas decisiones administrativas, las toma nuestra ministra con base a argumentos ciertos, con base a rigurosidad técnica y la invitación a los productores de arroz es a decirles que este ministerio trabaja por ustedes, con los mecanismos que nos permite la Constitución y la ley y también con las afugias fiscales, pero priorizando al sector para que continúen siendo lo que hasta ahora pues han demostrado y esa apuesta hacia la economía tanto de sus familias, porque son 13.000 familias que viven de este cereal, y por supuesto reconocer y agradecer su aporte al jalonamiento de la economía a nivel nacional. Entonces, digamos que esto ha sido un trabajo muy importante. Entendemos la reclamación justa de los productores de arroz, la respetamos, sin embargo, el llamado es a ese acuerdo nacional. Esta tarde va a haber una mesa ampliada, una mesa donde van a estar los gobernadores, los alcaldes de los municipios arroceros, atendiendo una carta que enviaron justamente los gobernadores a nuestro presidente. Nosotros hemos hablado con el gremio, con Fediarroz, con la industria, total respeto por cada eslabón de la cadena, pero sobre todo con los productores. Y esperamos que esta medida, que era lo que nos estaban pidiendo, pues sea bien recibida, se retroalimente y al final haya un mecanismo para proteger la producción de arroz. Eso quiero decirlo y hablo con claridad. Sí, señora. Sí, quiero preguntarle, entonces con esta resolución, ¿en cuánto quedaría esa carga de arroz que le van a pagar a los productores? ¿En firme cuánto quedaría ese precio? Proponemos, digamos, un pago diferencial. Todo este año nosotros hemos estado en modo arroz, hemos conocido el país arrocero y sabemos que los costos de producción son diferenciales por zona. Entonces, nosotros proponemos con base al precio mínimo pagado al productor, digamos para el Bajo Cauca, proponemos 1.543.928, digamos esto es por tonelada, es decir que la carga la estamos proponiendo que se les pague a 192.991 pesos.
Así para cada una de las zonas, por ejemplo, para centro 205.673 pesos la carga, para costa norte 195.748, para los llanos 188.580, los Santanderes 201.562. Es importante decir que esta medida es temporal, ¿sí? Claro. Y que una vez se estabilizan los inventarios, pues sigue jugando el tema del libre mercado. Pero está sometida a comentarios, hasta el 17, la idea es llegar a un acuerdo. Sigue todavía lejos del precio del año pasado, ¿no? De los 225.000 pesos la carga. Aunque sí hay que reconocer, viceministra, que se van acercando de a poco a ese precio ideal que han reclamado los arroceros. Déjeme hacerle ya la última pregunta, viceministra. Si hay un paro, hubo un paro en marzo y se vuelve a repetir el paro por los mismos, ¿ustedes no creen que aquí hay una responsabilidad, que en algo se está fallando? Sí, la responsabilidad es de los gobiernos en su conjunto, porque cuando se pactaron los TLCs, allí se establecieron unas estrategias para proteger a los productores y hacerlos más competitivos. Nosotros encontramos un sector que sí ha aumentado las hectáreas de siembra. Desde febrero a nivel territorial hemos hecho el llamado concreto a que se racionalicen las hectáreas de siembra. Cuando hay muchos inventarios, pues hay que hacer unos ajustes mientras se logra corregir, digamos, este tema de los sobreinventarios, mejorar toda la ruta de agroexportación. Sin embargo, solo es posible con precios competitivos. Por lo tanto, no es únicamente la responsabilidad de este gobierno. La asumimos y nosotros en este momento estamos planteando a todo el sector arrocero un acuerdo nacional, preparándonos a la desgravación 2030, 2035 de la industria, los gremios, y todos están de acuerdo. Y lo que decimos en este momento coyuntural, que tenemos esos sobreinventarios, esta resolución puede ser el mecanismo o que la industria permita también, escuche también las voces de los productores y lleguemos a un acuerdo. Esa es como la pretensión. Este gobierno no solamente escucha, sino que construye rutas para bien del sector y del país. Es la viceministra de Asuntos Agropecuarios, la viceministra Heidi Ortega. Viceministra, ha sido usted muy amable. Gracias por responder estas preguntas. A ustedes, muchas gracias por comunicar. Luisa, gracias. Con mucho gusto, Juan Camilo, y en la emisión del mediodía tendremos desarrollo desde todos los rincones del país donde se adelanta este paro arrocero. Y por supuesto esperen allí el resumen también de esta entrevista con el gobierno nacional.